Cinemática diferencial para el robot manipulador. Entonces, en el video del día de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la cinemática diferencial. Entonces vamos a ver las principales características de la cinemática diferencial. Una de ellas es que trabaja en función de la velocidad, teniendo en cuenta la solución al problema cinemático directo. Esto quiere decir que un prerequisito para poder aplicar la cinemática diferencial es haber analizado previamente la cinemática directa. Una segunda característica es que relaciona las velocidades articulares con la velocidad de algún punto operacional, como por ejemplo el del efector final. Una tercera característica es que si se conoce la solución al problema cinemático directo, esto es si conocemos la posición o orientación del extremo del brazo, que va a estar en función de las variables articulares, o sea, x de f de q, la relación entre sus derivadas temporales o parciales van a ser de forma lineal. O sea, x punto es cuando ya vamos a derivar con respecto al tiempo, x punto va a ser igual a la derivada parcial de f de q con respecto a q multiplicado por las q punto que van a ser las velocidades articulares. Una cuarta característica es que la relación entre la velocidad lineal o angular y la velocidad articular también es lineal. Para el caso del jacobiano geométrico se puede relacionar de la siguiente forma, o sea, la velocidad lineal y la velocidad angular va a ser igual a la matriz jacobiana en función de las variables articulares multiplicado por las velocidades articulares. Y para el jacobiano analítico vamos a tener dos jacobianas, una que vamos a llamar jacobiana de velocidades lineales J sub b y jacobiana de velocidades angulares JW. Y a su vez estas velocidades se encontrarán multiplicando la matriz jacobiana, que va a estar en función de las variables articulares, multiplicado por las Q punto, que son las velocidades articulares. Bueno, otra característica, dentro de las características está la parte de la linealidad. Entonces, la linealidad es una ventaja con respecto a la cinemática directa e inversa. Pues ya que en el análisis de la cinemática directa inversa nos encontramos en algunos casos con no linealidades y el sistema es tratado como un sistema lineal clásico de la forma AX igual a B. Esta es una ventaja pues, del análisis de la cinemática diferencial. Otra característica dentro de la linealidad es que se puede utilizar métodos de álgebra lineal como por ejemplo el que tenemos acá, x es igual a matriz inversa de A multiplicado por B. Una tercera característica es que las relaciones lineales diferenciales utilizan los jacobianos y se tienen dos tipos de jacobianos, el analítico y el geométrico. Dentro de las características relacionadas con la velocidad del efector final, se tiene que la velocidad del efector final se representa utilizando dos formas. Entonces, una es derivando la posición y la orientación. En esta se usa la razón de cambio, o sea, la derivada de la posición y de la orientación. Un ejemplo sería para encontrar las coordenadas cartesianas y los ángulos de Euler-RPG. Entonces, su representación sería x punto, y punto, z punto, phi de r punto, phi de p punto, phi de y punto, que serían pues los correspondientes ángulos RPG, rule, pitch y yaw. Esta relación lineal está dada por el jacobiano analítico. Otra característica es que varía según la representación que se usa para posición y orientación. Bueno, y para tener en cuenta que no es necesariamente se representa pues la velocidad, no necesariamente representan la velocidad lineal y angular. Bueno, otras características con respecto a la velocidad del efector final es que la velocidad lineal y angular
la podemos encontrar en el efector final, ¿cierto? Esta relación también es lineal y está dada por el jacobiano geométrico. Es independiente de la representación, o sea, de la posición orientación del extremo del brazo, eso lo vamos a ver más adelante. Va a depender directamente de las matrices de transformación homogénea de las componentes. Entonces ahora vamos a ver una relación entre lo que es la cinemática diferencial directa y la cinemática diferencial inversa. Entonces, para el caso de la cinemática diferencial directa, conocemos lo que son las velocidades articulares, las Q punto, y en base a ellas encontramos lo que son las velocidades del extremo del brazo. Te vamos a encontrar lo que son las velocidades lineales y angulares. Y con respecto a la cinemática diferencial inversa, entonces lo que se hallan son las velocidades articulares necesarias para que alguna parte del robot, por ejemplo, obtenga una velocidad instantánea determinada. Entonces en la cinemática diferencial inversa lo que conocemos son las velocidades lineales y angulares del extremo del brazo, y en base a ellas calculamos qué velocidades son las que se deben imprimir a cada una de las articulaciones del brazo manipulador. Bueno, estas velocidades se obtienen mediante la diferenciación temporal, o sea, derivadas parciales con respecto al tiempo. Recordemos que la cinemática directa la podemos representar como x de f de q, o sea, la posición va a estar en función de las variables articulares. Para el jacobiano analítico es derivar esa posición con respecto al tiempo y multiplicarlo por las velocidades articulares. Entonces, la derivada parcial de las variables articulares con respecto a las variables articulares es lo que conocemos como J sub A o jacobiana analítica. Se expresa de esta forma. Para las componentes de posición y orientación, x sub p y x sub o, entonces tenemos que x sub p corresponde a la posición, que la podemos representar de forma cartesiana, en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, etc. Y la orientación la podemos también representar mediante ángulos de Euler, que pueden ser tipo RPY, ZYZ o cuaternios. Entonces, si derivamos esta componente de posición y orientación con respecto al tiempo, lo que vamos a tener son las jacobianas J sub P de posición y J sub de orientación, y a la vez la multiplicamos por las variables articulares, por las velocidades Q punto, para encontrar las velocidades. Entonces, aquí podemos decir que el jacobiano analítico depende de la representación, o sea, de los ángulos, RPY, Euler y cuaternios. Entonces, para un brazo manipulador de n grados de libertad, la matriz jacobiana analítica es de la siguiente forma. Entonces, J sub A va a estar compuesta, va a ser una matriz de 6 filas por n, donde n es el número de grados de libertad. Y las tres primeras filas de esta matriz son las componentes que nos van a ayudar a encontrar lo que son las velocidades lineales, y las tres últimas filas, las últimas componentes de las tres últimas filas de la matriz jacobiana nos permiten encontrar el jacobiano angular, o sea, nos permiten encontrar lo que son las velocidades angulares del extremo del brazo con respecto al sistema de la base. Entonces aquí podemos ver lo que es el jacobiano analítico de velocidad lineal, J sub B, el jacobiano analítico de velocidad angular, J omega, y como ya se había mencionado, las tres primeras filas nos permiten encontrar, nos ayudan a encontrar lo que es la velocidad lineal, y las tres últimas filas nos permiten encontrar lo que es la velocidad angular. Cada una de las columnas de esta matriz jacobiana corresponden al aporte en velocidad lineal y o angular
que cada grado de libertad puede aportar. Entonces, las velocidades lineales x punto, y punto y z punto, así como las angulares phi punto, teta punto y rho punto del extremo del brazo con respecto a la base del mismo, se pueden expresar en una función en función de la matriz jacobiana analítica a través de la siguiente expresión. Entonces, con esta expresión podemos encontrar ya lo que son las velocidades del extremo del brazo. Entonces, estas velocidades van a ser igual a la jacobiana analítica multiplicada por cada una de las velocidades articulares del brazo manipulador, donde n corresponde al número de grados de libertad del brazo. Entonces, ya como había mencionado, Q1 punto hasta Q sub n corresponde a las velocidades articulares, y lo que es phi punto, teta punto y rho punto son las velocidades angulares con respecto a los ejes x, y, z del sistema que está asociado a la base del robot respectivamente. O sea que phi punto es la velocidad con respecto a x de la base, teta punto es la velocidad con respecto a la y de la base, del sistema de la base, y rho punto es la velocidad angular con respecto a la z del sistema de la base. Entonces vamos a ver un ejemplo, primer ejemplo, con el cual lo que vamos a hacer es a calcular el jacobiano analítico. Vamos a calcular la matriz jacobiana analítica del efector final de un robot manipulador de configuración RR, o sea de 2 grados de libertad, como el que se muestra a continuación en la figura. Entonces tenemos un brazo manipulador de 2 grados de libertad, donde sus variables articulares son Q1, Q2, las distancias de los eslabones son L1 y L2, y tiene en su extremo, su efector final, tiene un giro, tiene giro de muñeca, y su ángulo de giro lo vamos a llamar phi. Entonces, si recordamos en videos anteriores, cuando resolvimos la cinemática directa de este brazo manipulador utilizando método geométrico, habíamos llegado a las siguientes ecuaciones. Entonces llegamos de que x va a ser igual al L1 por el coseno de Q1 más L2 por el coseno de Q1 más Q2. La posición en y va a ser igual a L1 por el seno de Q1 más L2 por el seno de Q1 más Q2, y phi va a ser igual a Q1 más Q2. Entonces con esto fue lo que encontramos utilizando el método geométrico. Entonces, si aplicamos la fórmula para hallar el jacobiano analítico, entonces la forma de la matriz jacobiana sería la siguiente. Entonces sería derivar cada una de las ecuaciones anteriores con respecto a cada una de las variables articulares. Entonces la primera fila sería la derivada parcial de la posición en x con respecto a la variable q1 y luego con respecto a la variable q2. Y asimismo lo hacemos para la posición en y, derivamos con respecto a q1 y con respecto a q2. Y la orientación sería la derivada de phi con respecto a Q1 y luego la derivada de phi con respecto a Q2. Entonces, si aplicamos las derivadas parciales, este sería el resultado. Entonces, recordemos que la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno. Entonces, para tener en cuenta, recordemos lo que son las derivadas. Entonces, cuando derivamos también parcialmente con respecto a una variable, las demás constantes y variables todas se tienen como si fueran constantes. Por eso se llama derivada parcial. Entonces, la solución, recordemos que para poder encontrar las velocidades del extremo del brazo, tenemos que resolver primero lo que es encontrar la solución de la cinemática directa. Para este caso se utilizó el método de DH, de Denevin-Hartenberg, el método estándar,
y la tabla de H es la siguiente. Entonces tenemos los dos ejes, las variables articulares, tenemos los parámetros de H, teta sub i, d sub i, a sub i, alfa i, y la matriz intermedia homogénea que se genera con cada fila de parámetros. Entonces luego de de aplicar la cinemática directa, estas son las matrices intermedias homogéneas simbólicas que se encontraron. Entonces la relación entre el sistema 1 y 0 es la siguiente. La relación entre el sistema 2 y 1, matriz homogénea. Y aquí tenemos la relación extremo-base entre el sistema del extremo, que sería el sistema 2, y el sistema base, que sería el sistema 0. Entonces el producto de estas dos matrices intermedias me da la relación que hay entre el sistema del extremo y el sistema de la base, que es el que vemos a continuación. Entonces lo que debemos hacer a continuación es igualar la matriz extremo-base a alguna de las representaciones de ángulos Euler. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer es igualar la matriz T 2, 0 a la matriz Euler de representación X, Y, Z, que también conocida como RPY, para poder encontrar las ecuaciones que vamos a derivar parcialmente. Entonces aquí lo que debemos hacer es encontrar lo que es P sub X, P sub Y, P sub Z y la ecuación para el ángulo phi. Entonces, retomando la matriz extremo base, la T 2, 0, y la representación de Euler RPY o XYZ, entonces lo que vamos a hacer es, si cogemos el elemento, si igualamos el elemento de la fila 1, perdón, de la fila 3 columna 1, entonces podemos decir que menos seno de teta va a ser igual a 0. Despejando para teta, entonces teta nos da 0 grados. Ahora podemos coger lo que es el elemento de la fila 3, columna 2, y la igualamos al elemento de la misma posición de la matriz T2, 0, que corresponde a 0. Y como ya sabemos el valor de teta, entonces coseno de teta va a ser igual a coseno de 0 y coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto nos quedaría seno de phi igual a 0. Y si despejamos para phi, entonces, para rho es igual a 0 grados. Entonces, retomando nuevamente las matrices y reemplazando los valores de teta y de rho, la matriz Euler XYZ se reduce a la siguiente expresión. Entonces ya nos quedaría solamente, ya tenemos la matriz extremo, de la matriz de rotación, ya la tenemos en función de phi y de las posiciones del vector de posición X, Y y Z. Entonces, recordemos que la representación coseno de 1, 2 es lo mismo que decir coseno de Q1 más Q2. Y seno de 1, 2 es lo mismo que decir seno de Q1 más Q2. Desde aquí podemos, si comparamos en la representación de Euler X, Y, Z con la relación extremo base T de 2, 0, podemos decir que phi es igual a Q1 más Q2. Si comparamos, por ejemplo, el elemento de la fila 1, columna 1, si los comparamos, podemos decir que phi es igual a Q1 más Q2. Y también, si comparamos la cuarta columna, los elementos de la cuarta columna, podemos decir que P sub X va a ser igual a L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1, 2, y P sub Y va a ser es igual a L1 seno de 1 más L2 seno de 1, 2, y P sub Z es igual a 0.
Ahora vamos a ver un segundo ejemplo donde tenemos un RoboSCARA de configuración RRPR como el que se muestra en la siguiente figura, y lo que nos piden es que encontremos las velocidades lineales y angulares del extremo del brazo con respecto al sistema de la base si el robot se encuentra en un momento determinado en la posición dada por Q1 pi sexto de radian, Q2 pi cuartos de radian, Q3 0.75 metros, este sería el caso para una articulación prismática, y Q4 es igual a 0 radianes. Esto lo que nos quiere decir es que los variables articulares Q1, Q2 y Q4 corresponden a articulaciones tipo rotacional y Q3 corresponde a una articulación prismática, ya que nos la están dando en metros. Y nos dicen que hallemos esas velocidades cuando el extremo del brazo, cuando las variables articulares están sometidas a las siguientes velocidades instantáneas. Entonces, cuando la variable articular Q1 o cuando la articulación Q1 se está girando a una velocidad de pi medios radianes por segundo, la segunda articulación está girando a pi medios radianes por segundo, la tercera articulación se está desplazando porque es prismática a 1 metro por segundo, la cuarta articulación está girando a pi cuartos radianes por segundo y nos dan unas distancias. Para este caso nos dicen que L1 es igual a L3 y es igual a 1 metro. Entonces, el brazo al cual le vamos a encontrar las velocidades del extremo es el siguiente. Este es un brazo que previamente ya habíamos analizado su cinemática directa. Ya podemos ver ya que tiene sus sistemas cartesianos asociados y sus variables articulares Q1, Q2, Q3 y Q4. O sea, es un brazo tipo SCARA de configuración RRPR. Y para este brazo, la tabla de parámetros de H estándar es la siguiente. Esto ya se había visto en videos anteriores de la parte de análisis cinemático directo. Estos son los parámetros de H. Y recordemos que para poder encontrar las matrices intermedias homogéneas, nos basamos en la siguiente representación general de matrices de transformación homogénea utilizando el método de H estándar. Entonces, a partir de esta forma general y en función de la tabla de H, vamos a encontrar las matrices intermedias homogéneas. Entonces, aplicando eso, aquí podemos ver también una representación simplificada para el brazo anterior con sus variables articulares Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, las matrices, aplicando la forma general de matrices intermedias homogéneas, la matriz intermedia homogénea 1, 0 sería la siguiente, la matriz 2, 1, la matriz 3, 2 y la matriz 4, 3. Entonces aquí lo que hay que hacer es encontrar cada una de las matrices intermedias homogéneas, pero de forma simbólica a partir de la tabla de H simbólica y la forma general de las matrices intermedias homogéneas. Entonces, multiplicando estas cuatro matrices, encontramos en este orden, encontramos la relación extremo-base, que es de la siguiente forma. Ya lo que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones para la posición en X, posición en Y, la posición en Z, los ángulos Φ, θ y ρ. Entonces hacemos algo similar a lo que se hizo con el brazo de 2 grados de libertad, que es igualar la matriz extremo-base simbólica, la igualamos a alguna de las representaciones. En este caso vamos a utilizar otra representación que es la representación de ángulos Euler ZYZ de forma simbólica y comparamos uno a uno los elementos de las matrices. Entonces acá retomamos lo que es
la relación extremo-base simbólica para el brazo escala, la T40, y la vamos a igualar a la representación Euler ZYZ, que es esta. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar, si igualamos, entonces retomemos las dos matrices, si igualamos los elementos 1 y 4, 2, 4 y 3, 4, entonces, que corresponden a la cuarta columna, que es el vector de posición. Entonces el elemento 1, 4, que sería P sub X, va a ser igual al elemento 1, 4 de la matriz extremo base, que sería L3 coseno 1, 2 más L2 coseno de 1. P sub Y, que es el elemento 2, 4, entonces sería igual a L3 seno 1, 2 más L2 seno de 1. Y P sub Z, que sería el elemento 3, 4, entonces sería igual a menos L4 más Q3 más L1. Ya a continuación lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones para phi, teta y rho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar el elemento 3, 3, fila 3, columna 3, que sería coseno de teta, va a ser igual a menos 1. Entonces si despejamos teta, teta sería igual a 180 grados. Ahora lo que vamos a hacer es igualar los elementos 1, 1 y 2, 1. Fila 1, columna 1 y fila 2, columna 1. Entonces si hacemos esto, entonces coseno de phi por coseno de teta por coseno de rho menos seno de phi por seno de rho va a ser igual a coseno de 1, 2, 4. O sea, este sería el elemento, igualando los elementos 1, 1. Los elementos 2, 1 serían estos, que sería seno de phi, coseno de teta por coseno de rho, más coseno de phi por seno de rho, igual a seno de 1, 2, 4. Entonces aquí tenemos ya igualados los elementos 1, 1 y 2, 1. Si ya reemplazamos el valor de teta, que encontramos que fue 180 grados, en estas ecuaciones, entonces sabemos que coseno de 180 grados es igual a menos 1. Si reemplazamos coseno de 180 igual a menos 1 en las ecuaciones 1 y 2, entonces las ecuaciones nos quedarían de la siguiente forma. Serían ya las nuevas ecuaciones 3 y 4. Ya se reduce. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 y elevar al cuadrado las últimas ecuaciones que encontramos, esto de las ecuaciones 3 y 4, y luego las sumamos. Entonces, esta sería la ecuación 3 elevada al cuadrado, la ecuación 4 elevada al cuadrado. Luego lo que hacemos es multiplicarlas por menos 1, nos quedaría de la siguiente forma. Ya resolvemos lo que son cada uno de los trinomios cuadrados perfectos. Recordemos ya por lo de matemáticas operativas, matemáticas básicas, lo que es un trinomio cuadrado perfecto, que sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el último término elevado al cuadrado. Y lo mismo sería para la otra ecuación, sería la resta. Entonces sería lo mismo, aplicar lo del trinomio cuadrado perfecto, primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, y esto lo igualamos a seno de unos 2, 4 al cuadrado. Ahora lo que hacemos es sumar estas dos expresiones, término a término. Entonces aquí podemos ver que los dos términos se pueden anular. Luego lo que hacemos es agrupar y sacamos factor común, factores comunes. Entonces aquí sacamos factor común de la primera suma, coseno de rho al cuadrado, que multiplica coseno de phi al cuadrado más seno de phi al cuadrado, más de la otra agrupación sacamos factor común seno de phi al cuadrado, que multiplica, seno de rho al cuadrado, que multiplica seno de phi al cuadrado más coseno de phi al cuadrado, y esto es igual a coseno de 1, 2 al cuadrado más seno de 1, 2 al cuadrado. Entonces, recordemos lo que es la identidad trigonométrica fundamental, que nos dice que el coseno de un ángulo al cuadrado más el seno del mismo ángulo al cuadrado es igual a 1. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá.
Entonces, si aplicamos esta identidad trigonométrica fundamental, el resultado de la suma nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, si igualamos cada término uno a uno, entonces, y también recordemos pues que la notación coseno 1, 2, 4 es lo mismo que decir que es coseno de Q1 más Q2 más Q4. Entonces, si comparamos términos, este caso sería el ángulo del coseno de los cosenos y los ángulos de los senos. Entonces, de aquí podemos deducir que ρ es igual a Q1 más Q2 más Q4. Entonces ya encontramos la segunda ecuación. Entonces si reemplazamos los valores obtenidos, esto es θ igual a 180 grados y ρ igual a Q1 más Q2 más Q4, e igualamos los elementos 1, 1 de las matrices. Entonces recordemos las matrices. Entonces para este caso vamos a igualar los elementos 1 y 1 y reemplazamos lo que es el valor de θ y de ρ. Entonces aquí tenemos la igualación de los términos 1, 1, fila 1, columna 1, y reemplazamos lo que es el valor de θ, coseno de 180 menos 1, y ρ es Q1 más Q2 más Q4. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Y recordemos que la tabla de H, las variables articulares Q1, Q2 y Q4, cada una de ellas vale 0 grados. Entonces, reemplazando aquí podemos retomar lo que es la tabla de parámetros de H, donde podemos ver que efectivamente las Q1, Q2 y Q4 valen 0. Entonces, ya reemplazando estos valores de Q en la siguiente ecuación y despejando con respecto a phi, y sabiendo que seno 1, 2, 4 es seno de Q1 más Q2 más Q4, y que coseno de 1, 2, 4 es igual a coseno de Q1 más Q2 más Q4, entonces nos quedaría que seno de 0 grados es igual a 0 y coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces nos quedaría la siguiente ecuación. Podemos decir que menos coseno de phi por coseno de 1, 2, 4 menos seno de phi por seno de 1, 2, 4 es igual a coseno de 1, 2, 4. Desde acá podemos decir, ya se nos reduciría toda esta ecuación, reemplazando pues Q1 y Q2 y Q4 igual a 0, entonces nos quedaría que coseno de phi es igual a 1, porque este término de senos, el producto de estos senos nos daría 0, y coseno de 1, 2, 4 daría coseno de 0 y coseno de 0 es igual a 1, entonces nos quedaría menos coseno de phi es igual a 1, y despejando, multiplicando por menos 1, coseno de phi es igual a menos 1, y phi, ya sacando coseno inverso de phi nos daría 180 grados. Entonces ya tenemos las ecuaciones para las representaciones de Euler, de los ángulos de Euler. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la matriz jacobiana y las velocidades del extremo del brazo respecto al sistema de la base. Entonces, recordemos que las ecuaciones que hemos encontrado para el vector de posición fueron las siguientes: P sub x, P sub y, P sub z, y los valores para los ángulos de Euler, z y z, fueron estos: θ igual 180, ρ Q1 más Q2 más Q4, y phi 180 grados. Entonces ya el siguiente paso es derivar parcialmente estas ecuaciones que encontramos con respecto a cada una de las variables articulares para con esas derivadas parciales construir la matriz jacobiana analítica. Entonces, ya construyendo la matriz jacobiana analítica nos quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? De la primera fila sería la derivada de P sub x con respecto a cada una de las variables articulares de Q1 a Q4. La segunda fila sería la derivada parcial de P sub y con respecto a cada una de las variables articulares. La cuarta fila sería la derivada parcial de phi con respecto a cada una de las variables articulares. La quinta fila sería la derivada parcial de θ con respecto a cada una de las variables articulares, y la última fila sería la derivada parcial de ρ con respecto a cada una de las variables articulares.
Para este caso, te recordemos que la matriz jacobiana analítica, el orden es de 6 por n, donde n es el número de grados de libertad. Para este ejemplo, donde el brazo es de 4 grados de libertad, podemos ver que la matriz jacobiana es de 6 por 4. Entonces, calculando las derivas parciales a partir de las ecuaciones encontradas para el vector de posición y los ángulos de orientación, se llega a la siguiente expresión para la matriz jacobiana analítica. Entonces, lo que se hace es calcular cada una de las derivadas. Entonces, calculando las derivadas de cada una de las ecuaciones, llegamos a la siguiente expresión para la jacobiana analítica. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, para encontrar las velocidades lineales y angulares, aplicamos la siguiente fórmula, que es multiplicar la jacobiana analítica por cada una de las velocidades articulares. Para este caso, serían 4 velocidades articulares, Q1 punto hasta Q4 punto. El punto quiere decir que se está derivando con respecto al tiempo. Entonces, si estamos derivando con respecto al tiempo, estamos hallando es una velocidad. Entonces, para las condiciones dadas inicialmente en el ejemplo, en el problema, nos dicen que si el robot se encuentra en un momento determinado en la posición articular, en la siguiente posición articular en el tiempo, para cada una de las variables articulares, Q1, Q2, Q3 y Q4, y que a la vez, si el brazo se está moviendo con las siguientes velocidades articulares, o sea, con las Q punto, Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto, Q4 punto, y que las distancias L1 y L3, cada una de ellas vale 1 metro. Entonces lo que hacemos es representar, ya luego hacer unos cálculos, que luego ya más adelante lo vamos a hacer en MATLAB, vamos a hacer el código, vamos a llegar a esta solución. Entonces esta sería lo que es la matriz jacobiana ya real, ya haciendo el reemplazo de las variables articulares y de las velocidades articulares en la matriz jacobiana, y luego lo que hacemos es multiplicarlas por las variables, por las velocidades instantáneas de las articulaciones, y ese producto nos va a dar lo que son las velocidades lineales y las velocidades angulares. Entonces, para este caso, las velocidades lineales van a estar dadas en metros por segundo y las velocidades angulares van a estar dadas en radianes por segundo. El signo, por ejemplo, el signo nos quiere decir si es una velocidad lineal, es el sentido en el cual se está moviendo el extremo del brazo, se está desplazando. Si fuera para una velocidad lineal, si fuera para una velocidad angular, es también si está girando hacia la izquierda o hacia la derecha con esa velocidad angular. Ese es el signo, lo que nos quiere representar. Entonces, los resultados que vamos a llegar, ya luego de que apliquemos, a continuación vamos a generar el código. Estas son los resultados que vamos a obtener cuando vamos a utilizar ya la función MDH y las funciones de MATLAB. Entonces lo vamos a hacer por dos métodos, utilizando funciones de usuario, y vamos a utilizar lo que es el Toolbox de robótica de Peter Cott, y vamos a poder darnos cuenta que por los dos métodos nos tienen que dar los mismos resultados. Entonces aquí podemos ver el resultado utilizando funciones. Aquí podemos ver lo que es la matriz extremo-base simbólica, la matriz jacobiana analítica simbólica, ya luego vamos a encontrar lo que es la matriz extremo-base evaluada real, y lo mismo la matriz jacobiana analítica real evaluada, y las velocidades lineales y angulares. Asimismo, vamos a utilizar el Toolbox de robótica por Peter Cott. Entonces aquí podemos ver los resultados, la matriz, la tabla de parámetros de H estándar, la relación extremo-base, que debe ser idéntica al otro método. Adicional,
En el toolbox vamos a generar lo que son los ángulos de Euler, ZYZ, RPY. Aquí podemos también ver lo que es la matriz jacobiana analítica a partir del toolbox. Vamos a llamar J. Y las velocidades lineales y angulares que nos tienen que dar igual que el otro método. Y aquí tenemos una representación gráfica simplificada del RoboSCARA, que es una opción que nos permite el toolbox de robótica para poder manipular el brazo